La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en el día de hoy. El apóstol Pablo nos ha estado presentando la forma de poder educar las ovejas, de poder entrenar bien al pueblo de Dios. Lo hemos visto a la luz de varias referencias bíblicas citadas en los programas anteriores. En Romanos capítulo 8, verso 10, Pablo se dirige a los romanos diciéndoles: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, la clave para ser exitoso, para ser verdaderos creyentes en Cristo Jesús y verdaderos líderes, es que Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces el cuerpo en verdad estará muerto a causa del pecado. No se va a activar porque está muerto, pero está vivo para Dios. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu tiene vitalidad sobrenatural por causa de la justicia que mora en nosotros, la rectitud. Entonces Pablo instruye a los romanos a ser de ese calibre de creyentes, de ese calibre de líderes, preparados y equipados. En Filipenses capítulo 1, el apóstol hace una oración específicamente por la iglesia de Filipos. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque si el creyente es bien equipado, bien preparado, bien enseñado en la verdad, entonces va a abundar en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Será útil en el reino de Dios, será de bendición para muchas gentes porque estará equipado. Entonces Pablo ora para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para toda la gloria y alabanza de Dios. Entonces, la oración tiene sentido. Esta oración no es una oración vaga, vacía. Al contrario, es una oración de peso. Está orando para que Dios derrame sobre estos filipenses, los de Filipo, sean vestidos, llenados de la gracia de Dios, para que puedan aprobar lo mejor. Y la única forma de aprobar lo mejor es estudiando la palabra de Dios, porque hay tantas ofertas que el mundo nos ofrece, que el diablo ofrece, el infierno mismo ofrece también. Entonces, podemos rechazar todas esas clases de ofertas, pero aceptar todo aquello que es correcto. Lo correcto proviene de Dios. Lo correcto viene de lo alto. Ha salido del corazón y de la boca de Dios. Por lo tanto, es necesario saber aprobar lo mejor a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo.
y que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, con el propósito de darle gloria y alabanzas al Dios Todopoderoso. En quinto lugar, ya que el cuarto lugar lo hablamos en el programa anterior y hemos concluido ya con esa parte cuarta. En quinto lugar, tenemos en cuanto a liderazgo, la condición del rebaño. Hay que trabajar hacia la madurez de ese rebaño, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios se ocupe o nos ocupemos de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con nuestra relación correcta con el Espíritu Santo. Él nos ayudará a través de la meditación de la palabra, estudiando diariamente la palabra y compartiendo, entrenando, equipando a la gente a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el gran propósito. Entonces, convendría explicar que un detalle preocupante en las iglesias desde la segunda mitad del siglo I fue el gnosticismo, que era una herejía de origen griego que procuraba mezclarse con el cristianismo. Los iniciados en la disciplina gnóstica afirmaban tener más sabiduría que los demás y acceso al poder inefable. Pero todo era completamente engaño. Era el camino para que el hombre interior se redimiera por medio del conocimiento según ellos. El fin vendría cuando todo lo espiritual fuera perfeccionado por medio de él. Los hombres de conocimiento se veían superiores en perfección o en percepción y comprensión. Esto es lo que enseñaban los gnósticos. Pero las Santas Escrituras nos habla que los hombres pueden llegar a ser personas perfectas, personas ciertamente modulados conforme a la imagen de Jesucristo a través de la palabra. Primero de Corintios 8:1, aunque despreciaran en su orgullo la misma cruz de Cristo, porque algunas personas ciertamente odiaban la cruz de Cristo. Pero Pablo les dice ahora a los corintios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aunque Pablo los había instruido, les había enseñado acerca de los sacrificios a los ídolos. Y les dice claro, sabemos que todos tenemos conocimiento acerca de los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Si no sabe nada y lo que sabe no sabe saberlo bien, entonces está en ruina. Debe de aprender correctamente a lo que es la verdad de Dios para que pueda vivirla conforme lo aprendido en las Santas Escrituras y rechazar lo que no agrada a Dios. Rechazar lo que Dios dice, recházalo. No tiene parte ni suerte en tu propia vida. Entonces, hay personas que creen saberlo todo y lastimosamente enseñan sin entender lo que están enseñando. Por eso Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios y es conocido por Dios, entonces esa persona es sabia. Hermanos, también declara Pablo en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:18 también nos dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Se refiere a los gnósticos que andaban por ahí enseñando cosas que no concordan con la verdad de Dios. En Filipenses capítulo 3, verso 19, dice Pablo en ese pasaje, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, nunca piensan en lo celestial, en lo eterno, en lo glorioso, en lo supremo, de lo cual Dios ha preparado para los que le temen, para los que le honran. Entonces, según el verso 19, hablando de esta carta a los Filipenses, capítulo 19, el fin de los gnósticos será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero si estos gnósticos se arrepienten y acuden al santo y sagrado libro de Dios, las santas escrituras, entonces también serán salvos, serán perdonados de todos sus pecados y serán restaurados para vida eterna que es en Cristo Jesús. Ahora, en cuanto los que somos preparados por la gracia de Dios, equipados y equipando a otros, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todos aquellos que vivamos de acuerdo al consejo de Dios, obedeciendo paso a paso sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos, entonces nuestra ciudadanía, nuestra preciosa ciudadanía está en los cielos. De ahí estamos esperando a nuestro gran Salvador, al Señor Jesucristo, el cual es el pastor de los pastores, es el Señor de los señores, es el Rey de reyes. Él transformará ciertamente nuestro cuerpo. Él lo va a transformar. Según Filipenses capítulo 3, verso 21, dice Pablo que cuando Jesús aparezca, todos los que le amamos y le servimos y que entendemos que Él es Dios todopoderoso y que Él es el que Dios nos envió para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra herencia. Entonces, Pablo dice que Él mismo transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal dado por Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Aunque es muy difícil reconstruir lo que sucedía en aquellos días en Colosas, al leer la descripción de Pablo es evidente la presencia de una enseñanza contraria a la persona de Cristo, como lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19. El apóstol está enseñando acerca de quién es Cristo Jesús, la capacidad y el poder que tiene,
que no es cualquier Cristo al cual amamos, servimos y honramos, que no es cualquier Cristo en el cual hemos creído, sino que es calidad de Señor y Dios. Según Colosenses 1:15, nos presenta que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 16, nos declara, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En este caso, Pablo está diciendo a los colosenses, miren, la fe de ustedes no es cualquier fe, tiene buen fundamento, es un fundamento sólido y completamente eterno. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al cual el Padre nos lo ha regalado. El mismo Señor lo declaró en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo está afirmando el corazón de las ovejas ahí en Colosa, enseñándoles, miren, el Señor a quien servimos, a quien alabamos, a quien honramos, es la imagen del Dios invisible. No es como esos dioses que están colgados polvosos en algunos templos. No es de esos Cristos que están en ciertos altares. Le estoy hablando del Hijo de Dios, el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, tanto lo invisible como lo visible, él es el creador. Entonces, Pablo nos está instruyendo a que estemos firmes, ciertamente teniendo una fe clara y bien cimentada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo dice que a Cristo ciertamente hay que alabarlo y exaltarlo. Y él es ciertamente, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo Jesús, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es la persona ciertamente principal de la iglesia. Él tiene dominio sobre la iglesia. Él maneja la iglesia. Él está en medio de la iglesia. Entonces, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cristo tiene un Padre por lo cual se sujeta a él, haciendo lo que el Padre Celestial le ordena que haga. Que mezclada con la filosofía de vanas sutilezas, no sirve el Evangelio. Por eso dice Pablo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, para no ser engañados.
tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras, al libro de Dios, que es la Sagrada Biblia. Hay que tomar tiempo para estudiarla, meditarla, colocarla en nuestro corazón, en nuestra mente, para de esa manera poder desarrollar nuestra propia vida y la vida de los demás. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuiste circuncidados, es decir, tienes el sello de Dios en tu propia vida. Fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Proponía avances atractivos, es decir, atractivos hacia lo que ellos denominaban la perfección. En esta mezcla, Jesucristo era solamente un intermediario entre otros para llegar a la plenitud. Era importante también la observancia de las fiestas y el mantenimiento de una dieta. Según los judíos y según muchos tradicionalistas, y Pablo nos habla en el capítulo 2, verso 16 de Colosenses en adelante. Por tanto, ya que Cristo padeció en la cruz, ya que Cristo fue clavado en la cruz, ahí clavó nuestros pecados, ahí clavó todo aquello que nos hacía trizas, nos hacía pedazos. Ahora Pablo les dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que nadie os prive por aquellas gentes que no están preparadas y enseñadas correctamente. No os dejéis enseñar, dice Pablo. No permitas que esa gente que vanamente viven hinchados por su propia mente carnal, nunca se dejen engañar o arrastrar por ellos. Por eso Pablo les enseña correctamente la verdad, pues ese es el propósito de los líderes auténticos que Dios escogió, llamó, equipó y envió. Y no haciéndose de la cabeza. Si no se hace de la cabeza que es Cristo, vivirá descabezado, desorientado, arruinado, será completamente una persona derribada y servirá de estorbo para otros. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios. Todo en base a la cabeza que es Cristo Jesús. Como parte del acto negación en la mortificación de la carne, según Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejen ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y a doctrina de hombres, cosa que todos se destruyen con el uso.
Por lo tanto, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Los cristianos que tenían que testificar en su ambiente tan desordenado necesitaban entonces conocer y experimentalmente a Cristo. A este modo de alcanzar el objetivo se le dominaba también ser perfectos. 1 Corintios 2:6, porque los creyentes están capacitados para entender la sabiduría de Dios. A la luz de Colosenses 2:6, sin embargo hablamos sabiduría, 1 de Corintios capítulo 2, verso 6. Estaba mencionando primero de Colosenses, pero no existe primero de Colosenses, sino 1 de Corintios. En el capítulo 2, verso 6, el apóstol nos enseña diciéndonos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. No tenemos ese tipo de sabiduría de los príncipes que perecen, sino que hablamos ciertamente la sabiduría que proviene de Dios. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 7, Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estaba oculta esta sabiduría de la predicación de las enseñanzas del reino de Dios, pero que ahora está siendo revelada por la buena voluntad de Dios al favor de aquellos que somos los herederos del reino de Dios. Esto no importa si la persona que todavía anda por ahí borracha, drogadicto, cometiendo toda clase de pecado. Llegará el momento que la palabra de Dios lo va a alcanzar, la mano de Dios lo va a tomar y no lo va a soltar. Será una persona también heredero de estas riquezas de sabiduría. Por eso Pablo nos enseña: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Predestinar, que significa la escogió para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dijo Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No se hubiera llevado a cabo el plan de redención. Por eso Dios tuvo que ocuparse de este tipo de gente para llevar a cabo también su plan de redención en el favor nuestro. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.